Hola, soy Jesús Molina y cada martes a eso de las 12 del mediodía y también a las 6 de la tarde os espero en Mente Sana, un oasis de esperanza para sentirnos bien con nosotros mismos. Bueno, saludamos a nuestro compañero Jesús. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, después de un fin de semana muy intenso haciendo curso y como todos hablábamos en el programa anterior de la sincronía y de la causalidad, pues entre los compañeros del curso estaba la chica Maribel Fombella, que escribió, que vino a Confidencia del Camarote, te acordarás, sí, con el libro Alma Gemela en el calendario maya. Incluso vamos a tenerla de profesora de yoga en Helve, que ya va a ser también un reto, ¿no? Porque es una muy buena profesora. Pues causalmente, pues en su libro habla también de los miedos. Entonces he bebido bastante información de la que ella me aconsejó también en el libro. Nada es por casualidad. Todo es causalidad. He aprendido más con ella que en el curso prácticamente. Hemos aprendido. Bueno, y los miedos es algo que tenemos ahí como intrínsecos, que muchas veces incluso somos incapaces de superar. O sea, yo por ejemplo, solo de imaginarme que una araña me está recorriendo la mano, se me ponen todos los vellos de punta. O sea, muchas veces nos cuesta el enfrentarnos a ellos y el superarlos. En verdad tenemos que separar lo que son los miedos infundados, los miedos psicológicos, los miedos paranoicos, los miedos fóbicos, a las fobias que tenemos en algunos casos, las paranoias. Y también es verdad que, como he dicho anteriormente, el miedo es un mecanismo de defensa, porque realmente si tú estás asomándote a un precipicio, pues puedes tener miedo a caerte, es un mecanismo de defensa. Si vas por la selva y ves un león, pues súbete al primer árbol que llegue, ¿no? Sí es verdad que es un mecanismo de defensa, pero la mayoría de los miedos son infundados de vivencias que hemos tenido desde la infancia, incluso yo me atrevería que en vidas anteriores, ¿no? De hecho, el primer caso, cuando empezaron con las regresiones, Brian Way le recomendaron una enfermera que tenía miedo al ascensor, tenía claustrofobia al ascensor. Pues empezó a investigarla, le hizo una hipnosis de regresión, que precisamente es lo que yo estoy aprendiendo ahora, hipnosis de regresión para ver hasta qué punto venía de la infancia, que hubiera estado encerrada en algún sitio. Y no, ya se remontó a otra vida sin saberlo, porque en aquella época no se hablaba todavía de las vidas anteriores en este tipo de psicoanálisis, y resulta que esta chica había estado en una cámara de gas, que se había sentido en una cámara de gas, con lo cual la claustrofobia le venía bastante fundada, ¿no? Si verdaderamente partimos de la base y pudiéramos conseguir que nuestros miedos, saber el origen de los miedos, ayudaría mucho a superarlo, ¿no? Sí es verdad que desde que nacemos nos están metiendo miedo. Eso sí es verdad. Por querernos proteger, nuestros padres, proteccionistas, niño ten cuidado que te vas a caer, niño no te vaya a cruzar por aquí, niño no esto. Después están las paranoias, con todo mi respeto a las madres y a algunos padres, que cuando el niño llega tarde ya piensan, a mi niño le ha pasado algo. Mi niño, porque si no está aquí es que le ha pasado algo. ¿Por qué pensamos en negativo? Siempre. ¿Por qué traemos el miedo? Si realmente cuando pensamos en algo lo atraemos. El pensamiento es tan poderoso que cuando piensas en algo lo atrae. Aquí Maribel, por ejemplo, hace una alusión, por ejemplo, a los deseos muchas veces que tenemos, ¿no? Como el rey que pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Hay que tener mucho cuidado con lo que se pide, porque el universo, el rey Midas, el universo te lo pone todo. Entonces, cuando pensamos en el miedo, lo que estamos realmente es atrayendo el miedo, independientemente de que ya tengamos el miedo. Bueno, que además es una sensación que se retroalimenta todavía, ¿no? Si tenemos miedo a una cosa y no dejamos de darle vuelta, causamos en nosotros todavía más miedo. Más miedo, claro. Estamos alimentando ese miedo. Hay quien dice que no debemos de tenerle miedo al miedo. No, lo que tenemos es que averiguar por qué tenemos ese miedo. Y una vez que sepas por qué tenemos ese miedo, buscarle el lado bueno de ese miedo, ¿no? Es simplemente eso. ¿Y el superar los miedos, Jesús? Sí, eso lo quiero dejar para el final, vale. Israel, porque vamos a hablar un poquito de los miedos, por qué nos han llegado los miedos y por qué. Mira, uno de los miedos que nos han metido más fácilmente también ha sido la religión.
La religión, en el Antiguo Testamento nos hablaban de un padre castigador, de un Dios castigador, y nos metían miedo. Después llegó Jesús y todo lo contrario. Nos habló del amor, no del miedo. Sin embargo, la Iglesia, por lo que sea, pues la tergiversó y hizo de la historia, pues fíjate, hizo la Inquisición, más miedo a la Inquisición que había en España, y era el nombre de Dios, y de un Jesús que hablaba del amor. ¿Cómo se puede llegar a torturar a las personas y a meterle miedo y a... Me viene a la memoria que no esto, un cuento de un... Me gustan mucho los cuentos, como tú sabes, y me viene en la memoria un cuento de un rey que cuando cogía prisionero, no me acuerdo de quién es el cuento, pero lo interesante es hasta dónde llegan los miedos. Había un rey que cogía prisionero y le daba dos opciones: o bien le cortaban la cabeza con el hacha y morían rápido, o bien tenían que atravesar una puerta. Bueno, pues todo el mundo, muerto de miedo, elegía que le cortara la cabeza, porque así el sufrimiento era corto, porque además el rey tenía una fama de mala leche impresionante. Bueno, al cabo de los años, ya cuando el rey era muy mayor, el capitán de la guardia le preguntó, porque no sabía lo que había detrás de la puerta, y le preguntó al rey, dice: Majestad, ¿por qué la gente no coge la puerta? ¿Qué es lo que hay detrás de la puerta? Y el rey dijo: la libertad. Todo el mundo por miedo cogía lo más fácil, la muerte rápida. Y sin embargo, detrás de la puerta había libertad. Nadie se había arriesgado. Curioso, ¿eh? Curioso. Dice que los valientes no es que tengan falta de miedo, sino que tienen un poder sobre sí mismos que superan ese miedo, ¿no? Después, el tema de la fobia, pues sabemos que hay muchos tipos de fobias, ¿no? Tú me has hablado antes de las fobias, por ejemplo, a algunos insectos, a las arañas, que le da, quien ve una serpiente arrastrándose. Bueno, a mí no, eso no, pero los bichitos estos, las arañas, a mí, por ejemplo, me superan. Pero es una fobia, ¿eh? Muchísimas personas, y sin embargo, la India, por ejemplo, además dicen que matar una araña, los que son supersticiosos, matar una araña trae mala suerte. La araña es tejedora, es la que crea su red, es un animal que en Oriente le tienen cierto, igual que cuando hablábamos de las ratas, sí, que aquí les creemos que es un roedor, pues ellos le tienen un culto a la araña, porque si te das cuenta la paciencia que tiene la araña, que va tejiendo, después se come a su presa, pero tiene una paciencia y un trabajar como la abeja, ¿no? Que es trabajadora 100%. Pues con el tema de la fobia podemos hablar de estas fobias que hay: la claustrofobia, como hemos hablado antes, la agorafobia, que es la fobia a los espacios abiertos, que creemos que en un espacio abierto no, y sin embargo las personas en los espacios abiertos también se sienten alguna vez intimidados. A lo mejor una persona que está acostumbrada a vivir en el centro de la ciudad, de la capital, que nada más que está viendo gente, que nada... La agorafobia también incluye eso. No nos creamos solamente que es en el campo con el tiempo abierto, sino cuando estás muy rodeado de gente también se puede dar agorafobia, que es la diferencia entre claustrofobia, es meterte en un sitio muy cerrado, ¿no? Y muy... Después, por ejemplo, las fobias sociales. Las fobias sociales y las fobias amorosas. Muchas veces tenemos miedo a amar, pero tenemos miedo a amar porque ya estamos poniendo la coletilla de la imaginación. Estamos poniendo el miedo a que nos hagan daño. Claro, que no es realmente miedo a amar, sino miedo a que nos hagan daño. Efectivamente. Amar no tiene miedo a nadie, pero tiene miedo a abrir tu corazón, a amar a alguien, a dar tu corazón, a abrir tu corazón de par en par, porque piensa que te lo pueden hacer, que te pueden hacer daño. Claro. Y bueno, en la vida hay que arriesgarse. Si no, pues no serías feliz nunca. Y ese miedo a amar, porque haya tenido una vivencia anterior, en una pareja anterior, o en muchas personas con las que me relaciono, se queda ahí tan arraigado que son capaces de amar de nuevo, porque se cierran ellos mismos. Y es una pena, porque el amor es infinito, ¿no? Como dicen. Y una cosa preciosa. Y una cosa preciosa. Y a mí me gusta mucho la frase esa, aunque no venga al caso: la medida del amor es el amor sin medida, de San Agustín. Bueno, también dice que el miedo es el producto de la memoria que mora en el pasado. Esto nos lo dice Vipras Chopra, ¿no? Que es sabemos que es un médico que trabaja mucho también con el tema de los miedos. El tiempo es
lo que nos va haciendo que cada vez ese miedo se arraigue más, hasta que no consigamos desconectar de ese miedo y saber cuál es la causa del origen, que muchas veces lo podemos averiguar nosotros mismos, no hay que ir a una terapia, aunque a mí me interese que vengan a terapia, claro. Pero realmente nosotros mismos, haciendo una retrospección hacia atrás y ver de dónde viene ese miedo. ¿Qué te digo yo? A lo mejor te has quedado encerrado en un ascensor en cierto momento y ya a partir de ahora, y a lo mejor ni te acuerdas, o una vivencia que hayas tenido de niño. Antiguamente, desgraciadamente, había padres que encerraban a los niños en los cuartos oscuros. Espero que no lo haga ya ningún padre, eso de encerrar a un niño en un cuarto oscuro. Además, yo me acuerdo que decían, te voy a encerrar en el cuarto de la rata, en el cuarto oscuro y en el cuarto de la rata. Espero que esas cosas, esos miedos no se les metan a los niños. Que muchas veces, sin querer, los padres, aunque fueran muy proteccionistas, pero son los que más miedo, los padres y las abuelas. Claro, porque esto es como lo de, te comes esto, viene el coco, ¿no? Sí, sí. Madre mía, el coco, ¿quién será? Claro, te llama mucho la atención porque solo con decirte que viene el coco ya te tomas a que es algo malo. Porque el ser humano es así, cuando eres pequeño más todavía. En mi época de niño decían el tío manteca, que te sacaba la manteca de la mano, por favor. Y decía, y las abuelas le gustaba meter mucho miedo. Por eso se dirá, tiene más miedo que una abuela, ¿no? Pero sí, tenían miedo para protegerte. Era para protegerte, pero no sabían el daño que te estaba haciendo psicológico, ¿no? Porque claro, tú escuchabas al tío de la manteca, que sí es verdad que hubo un señor que se dedicó, pero bueno, no vamos a entrar, porque eso ya entra en el tema del periódico El Caso, ¿no? De las matanzas que se hacían y de estas cosas que se hacían. El miedo muchas veces lo infundamos y lo atraemos, como hemos dicho antes. Por ejemplo, en El Secreto se habla de ese señor que tiene miedo que le robe la bicicleta, le pone 200 candados y cuando llega no está la bicicleta. Yo me he dejado el coche abierto muchas veces, o creo que nos ha pasado, y ha sido el día que no te han robado. Y el día que te lo dejas muy cerrado, que estás muy pendiente, porque el sitio es un poquito, es cuando te roban. Yo creo que hay que ser conscientes de que las cosas tienen que ocurrir, porque tienen que ocurrir, ¿no? Porque atraemos... Pero si estamos con los miedos, pues yo creo que es un sinvivir. El tema de los miedos es un sinvivir. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la gente que tiene un miedo espantoso a la muerte. Es uno de los miedos que más, como vamos a trabajar el tema de la muerte otro día y el miedo a la muerte más profundamente, pero claro, el miedo a la muerte, personas que creen que esto se acaba, que cuando pasamos nuestro tiempo aquí se nos acaba la vida y ya no hay vida después de la vida. Ayer precisamente en el programa de Ángel Olivero, en Confidencia en el Camarote, que estuvimos grabando, como tú sabes, que estuvimos juntos grabando en el salón, Emilio habló de... Bueno, hay que decirlo bien, en el salón. En el salón, bueno, de la sala que hay previa al Teatro Municipal. Efectivamente. En el teatro, y Emilio Carrillo. Hombre, es que ya como hay confianza. Pero bueno, además saldrá el programa hoy o mañana, ¿no? Sale, y no quiero anticiparme, pero... todavía no sale, tarda todavía un par de semanitas en salir el programa. De todas maneras, él hablaba de que la muerte por el cuerpo es una envoltura. Él ponía el símil del coche, ¿no? Pero sí es verdad que yo digo que el cuerpo es un traje. El traje se va estropeando y llega un momento que lo tienes que tirar. Pero hay algo debajo que es mucho más importante, que es nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra energía. Si no creemos en el alma, no creemos en el espíritu, da igual. Hay energía. Y la energía, como dicen, ni se crea ni se destruye. Con lo cual, ¿el miedo a la muerte a qué? A la muerte física, o sea, a la envoltura que tenemos, pero nuestra alma sigue adelante. Pero hay gente que de verdad tiene un sinvivir con este miedo. Sí, podrían tener miedo al sufrimiento, pero hoy día con los adelantos y eso, pues tampoco es miedo al sufrimiento. Es que el miedo al sufrimiento es adelantarnos muchas veces a los acontecimientos, aunque una enfermedad que sea dolorosa, por supuesto, es un sufrimiento, ¿no? Pero afortunadamente hoy con las medicaciones que hay, pues ese tipo de sufrimiento te lo pueden aliviar. Miedo al arraigo también, mi miedo a cuando poseemos, a las posesiones. ¿Cuánta gente se lleva toda la vida almacenando dinero, almacenando bienes y para allá no se lleva nadie nada? Yo lo digo muchas veces, es que el dinero hay que tomárselo como lo que es, es un bien material. Y no es necesario ser el más rico del cementerio, ¿eh? No es necesario. Tenemos en la cabeza metidos eso de dejar herencia, ¿eh? Y muchas veces
ahorramos y pasamos calamidades con tal de dejarle algo a nuestros hijos, ¿no? Esto es un poco lo que tenemos muchas veces en la cabeza, que también está bien por otro lado, pero que bueno, que los hijos son también gente joven, que tienen que actuar, que tienen que trabajar y que tienen que amasar al final sus bienes también. Yo pienso que el dinero hay que tratarlo como lo que es, ¿eh? Que es un bien material para gastar y para disfrutar en lo que se pueda. Ese arraigo que teníamos, mi padre siempre decía, porque ha sido una persona echada para adelante, ¿no? Y siempre decía, lo decía por los miserables estos que se guardan, son acaparadores, son egoístas, ¿no? Que la bolsa del miserable viene el demonio y la abre. Que todas estas personas que acaparan tanto siempre tienen, le pasa algo, le tienen alguna cosa que... Por eso mismo, porque viene el demonio y la abre, ¿no? Por decir el demonio, vamos a meter miedo con el demonio, que también nos lo han metido en la religión, nos metieron mucho miedo con eso del demonio, con rabo y con el tenedor. Fíjate, yo el otro día, y además estoy indagando un poco para enterarme bien de esto, escuché que bueno, que quizás esto me llamó mucho la atención, pero según el libro de Enoch y una serie de textos antiguos, el demonio no es quien nos han pintado que es, y es una cosa muy llamativa. Lo que pasa es que todavía no puedo contar mucho, pero ahí está, porque bueno, es revolucionario lo que he leído. Da para un tema. La traducción del libro de Enoch es espectacular. En el concilio de Nicea le dieron una vuelta en el siglo III, Constantino, y le dio una vuelta a los evangelios que a su interés, claro, para manejar al pueblo. Era la manera de manejar el pueblo. Ahí es donde vamos. Si tú quieres dirigir un pueblo, ¿tú qué haces? Meterle miedo. Sí. ¿Qué es lo que hace cuando hacíamos la mili? ¿Qué es lo que te hacía en el primer día? Meterte miedo. Para que fuera, vamos, meterte una mentalidad que, sin embargo, un soldado se supone que no tiene que tener miedo, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos hacer para superar esos miedos? Bueno, pues ahí es donde vamos, al final. Donde vamos ahí. Lo que tenemos que procurar es averiguar de dónde nos viene ese miedo. Es indagar en nuestro, que no puede ser por los medios nuestros, que se puede. Igual si le preguntamos a nuestro subconsciente, el subconsciente muchas veces nos contesta, lo que pasa es que nosotros estamos sordos. Le puedes preguntar a tu subconsciente por la noche antes de irte a dormir y concentrarte en que de qué me viene a mí ese miedo, y mediante un sueño incluso te puede venir. Como hablábamos el último programa, hablábamos de la sincronía. Todo está sincronizado. Las señales te llegan todos los días, y cuando le preguntamos a nuestro subconsciente, a nuestro ser interior y a nuestro niño interior, saldrá de dónde viene ese miedo. No dándole importancia a ese miedo, cambiando el miedo por amor. La palabra amor queda así como muy romántica, muy de eso, pero cuando estoy hablando del amor, es el amor puro, ¿no? El amor universal, el que se puede tener también, por supuesto, con una pareja, ¿no? Pero es el amor que tenemos que tener a nosotros mismos. Entonces ese miedo cambia. Encontrar la solución dentro de nosotros mismos, que está ahí. El miedo, la araña, por ejemplo, que tú me decías eso, pues tenemos que averiguar por qué te tiene la araña. Igual es cualquier cosa sencilla, que te picó una araña cuando chico, que viste... Ya no es pues cuando chico. El año pasado, por ejemplo, me picó una en el tobillo. Y te pone que no veas. Pero yo realmente no sé a qué es debido el terror. Sí, cierto es que no soy de esas personas que si hay una araña y yo no puedo entrar, o que no sean capaces, por ejemplo, de matarla, ¿no? No, en eso sí soy valiente, tengo ese miedo, pero sí soy capaz de superarlo, ¿no? Entro si hay una araña, me da igual. He ido, por ejemplo, a zoológicos y demás, donde hay diferentes especies de arañas y tal, y las he visto con toda la tranquilidad del mundo y tal. Pero yo me imagino, el miedo a mí es que me toque. Esto me llama muchísimo la atención, no sé por qué. Seguramente, y ya lo hablaremos tú y yo, seguramente es porque tuviste una experiencia. Igual ha sido un sueño, o igual ha sido un dibujo animado que viste en tu infancia, o cualquier cosa de esa que se te ha quedado en el subconsciente. No sé. Y se te ha quedado ahí, y ahí está. Y ese miedo. Hay una frase que hay algunas personas que dicen que a quien debes de tenerle miedo es al miedo. Pues yo ni eso siquiera. El miedo, mientras menos lo nombre, y no me hubiera gustado ponerle otro nombre al programa, porque el hablar de una cosa es atraerla. Pero claro, había que llamarlo de alguna manera. Pero eso que dicen de que a quien debe tenerle miedo es al miedo, es alimentarlo. Lo que tenemos que es quitarle importancia al miedo. El miedo es el mecanismo de defensa es decir, bueno, si paso por aquí me puede pasar esto,
No, es que no tengo que pasar por un sitio que pueda ser peligroso. Entonces yo un mecanismo de defensa. Pero el ir pensando por la calle, ay, que me voy a tropezar, ay, que voy a dar un porrazo con el coche, seguro que terminas dando. Sí. A mí hay una frase, por ejemplo, que me mata, que es la de cuando a lo mejor algún nene o alguna nena pequeño no tiene miedo a fantasmas o a los muertos, ¿no? Y se le dice, miedo a los vivos, a los muertos no. Esta frase que es muy típica. Sí, que los muertos están... Pero nos han metido miedo, porque en realidad... Miedo a los vivos, ¿por qué? Quizás no es... Bueno, son más peligrosos. Te vas a un cementerio y no creo que te hagan nada. No te tienen por qué hacer nada, ¿no? Y sin embargo, el miedo a los muertos es porque como desconocíamos la muerte también, pues teníamos miedo a lo desconocido. En realidad, el miedo a la oscuridad, el miedo a lo desconocido, miedo a lo que no vemos. Porque el miedo es imaginación. Bueno, entramos a una habitación oscura y no sabemos lo que hay. Eso es lo que... a mí me hace mucha gracia. ¿Qué hay en una habitación oscura? Pues hay exactamente que en una habitación si estuviera iluminada. Hay exactamente lo mismo, ¿eh? Claro, por supuesto. Lo único que pero pasa como es no que, ves, claro, nos falla uno de nuestros sentidos. Es como los prisioneros que cogía el rey. Le ofrecía la libertad. Claro. O lo cortaba la cabeza o le ofrecía la libertad. Pero como no sabía lo que había detrás de la puerta, pues ante el miedo... A no saber, a lo desconocido, decía, no, yo le ofrecía la libertad. El rey era un poquito de aquella manera, ¿eh? De inocente no tenía mucho, ¿no? Porque, vamos, lo más normal que fuera algo malo. Pero en aquellos tiempos de ese rey, seguramente, que estaríamos hablando de las horas más bajas y sucias y oscuras de nuestra evolución, que estamos hablando de lo que eran las cruzadas y aquel siglo XV y XVI y demás. Aquello pues era para tenerle miedo a lo que hubiera detrás de la puerta, la verdad, porque te podías encontrar desde en aquel tiempo los míticos dragones a cualquier cosa. Entonces, normal, mira, me cortas la cabeza rápidamente y así dejo de sufrir. Era lo más rápido, para evitarte el sufrimiento. Hoy que somos más curiosos, quizás diríamos, venga, abre la puerta, que sea ya lo que sea, ¿no? Pero en aquel tiempo que a lo mejor se tenía más miedo en las cosas... Eso casi nos quedamos sin tiempo, ¿eh? Pues mira, nada más que te voy a decir una frasecita que porque esta mujer es una mujer a la que yo le tengo mucho apego. Es Marie Curie, que decía que dijeron que lo descubrió su marido y ella, pero en realidad lo descubrió ella, ¿no? Marie Curie. El descubrimiento. A nada en la vida se le debe temer, solo se le debe comprender. Claro. No, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Jesús Molina, sin miedo, ¿eh? Sin miedo a nada. Hay una canción también de Hombre, Sin Miedo. De Roxana. De Rosana. Me encanta, la tengo en el coche. Llevo un CD en el coche de estas canciones de autoayuda, como la que hemos hablado antes. Bueno, es que a Jesús Molina le he puesto, mientras que empezábamos y no le he puesto una canción que ahora estamos escuchando mucho aquí en Geloves en la Onda, que es lo nuevo de Calle 13, junto a Silvia Rodríguez, que se llama Ojos Color Sol. Jesús se ha quedado fascinado con la canción, exacto, igual que yo. Me parece una canción increíble. Y la de Celebra la Vida, que también, claro, Celebra la Vida, le da mucha alegría. Jesús Molina, la música nos cuenta muchísimas cosas. Ya lo sé. Yo, además, ahí el especialista eres tú. Jesús Molina, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Un abrazo. Hola, soy Jesús Molina y cada martes a eso de las 12 del mediodía y también a las 6 de la tarde os espero en Mente Sana, un oasis de esperanza para sentirnos bien con nosotros mismos.